Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es uno de los conflictos socioambientales más graves que existen ahora mismo. Hoy vamos a desgranar el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia. Y es que detrás de la búsqueda de ese oro tan preciado hay un coste oculto brutal, no solo para los ecosistemas, que ya es gravísimo, sino también para toda la estructura social del país. Para arrancar, quiero que nos quedemos con este número, 29. De los 32 departamentos que tiene Colombia, en 29 se ha detectado presencia de minería ilegal en la última década. Es una locura, ¿verdad? Esto nos deja clarísimo desde el minuto uno que no estamos hablando de casos aislados o de un problemilla regional. Para nada. Es una crisis a escala nacional que literalmente atraviesa casi todo el territorio. Para entender bien toda esta situación, vamos a dividir el análisis de hoy en 4 bloques muy claros. La fiebre del oro ilícito, el tremendo coste ambiental y social, algunos casos críticos sobre el terreno y, por último, el enorme reto que supone alcanzar la legalidad. Empecemos por el principio. El primer punto, esa gran fiebre del oro ilícito y el tremendo volumen de personas que mueve. A ver, para entender este fenómeno, tenemos que hablar de las personas que están ahí, en el barro. En Colombia, unos 350.000 personas se dedican a la minería. Y claro, detrás de cada una de esas personas hay familias enteras que dependen de esto para sobrevivir. Pero ojo al dato clave. Más del 90% de toda la producción del país viene de operaciones artesanales y de pequeña escala. Es decir, estamos ante un sector donde la inmensa mayoría son pequeños extractores, lo cual hace que intentar regular todo esto sea como montar un rompecabezas gigante. Y aquí es donde las cifras de la ONU, concretamente de la Oficina contra la Droga y el Delito, nos dejan helados. Un 73% de la minería de oro de aluvión es completamente ilícita. 73%. Apenas un 27% tiene algún tipo de marco legal. Básicamente, casi 3/4 del oro que se saca de los ríos se mueve totalmente al margen del Estado, sin ningún tipo de control ambiental ni laboral. Una barbaridad. Y esta mancha se extiende por el mapa de una forma implacable, desde Antioquia hasta el Guainía. Si miramos los datos de cerca, resulta que más de la mitad de los municipios de toda Colombia están sufriendo los estragos directos de esta actividad. Hablamos de un impacto geográfico brutal, que va desde las montañas andinas hasta lo más profundo de la selva amazónica y toda la costa del Pacífico. Y el impacto físico en la tierra, bueno, es difícil de dimensionar. 94.000 hectáreas. Esa es la inmensa superficie que ha sido arrasada o gravemente alterada por la extracción de oro de aluvión. Para que nos hagamos una idea, es una extensión enorme de terreno, que está íntimamente ligada a la deforestación. Porque claro, para llegar a los yacimientos minerales que están cerca de la superficie y de los ríos, primero hay que despejar violentamente la selva. Y esto nos lleva directamente a nuestra segunda sección, el coste ambiental y social. Vamos a alejar un poco la lupa de los grandes números para ver exactamente cómo se produce esta destrucción. La mecánica de esta contaminación es básicamente una receta letal en 3 pasos. Primero, los mineros remueven la tierra. Hasta ahí vale, pero en el segundo paso viene el gran problema. Se introduce el mercurio para lograr separar el oro de los demás minerales. Y el tercer paso es la estocada final. Como no hay regulaciones ni plantas de tratamiento ni nada que se le parezca, esos residuos altísimamente tóxicos y llenos de mercurio se vierten tal cual, directamente al río. Así es como este químico entra en la cadena alimentaria, destrozando a cualquier ser vivo que entre en contacto con él. Pero cuidado, porque el drama no se queda solo en el agua contaminada. Este conflicto socioambiental arrastra unas dinámicas de violencia gravísimas. Hablamos de desplazamientos forzados y redes de explotación laboral extrema. Además, imaginemos a las comunidades ribereñas que dependen del río para absolutamente todo. Las poblaciones más vulnerables, sobre todo niños y mujeres embarazadas, se enfrentan a daños neurológicos y de desarrollo irreparables por estar constantemente expuestos a estos metales pesados. De hecho, Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales de Colombia, lo resume a la perfección, cuando afirma rotundamente que la minería ilegal es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua y la salud en el país. El daño avanza a una velocidad tal alarmante que no ha quedado otra que pasar a la acción inmediata. Por eso, Parques Nacionales y expertos de la Universidad de Cartagena están trabajando a contrarreloj para medir clínicamente el impacto de este mercurio tanto en los trabajadores de los parques como en las comunidades indígenas que habitan esas zonas protegidas. Pasemos ahora al tercer punto. Casos críticos en territorio. Vamos a bajar estos grandes números macroeconómicos a la dura realidad de regiones concretas. 64.000 hectáreas degradadas. Y atención, porque esta cifra tan brutal corresponde a un solo departamento, el Chocó, en la región del Pacífico. El Chocó es el segundo productor de oro de todo el país, pero lo verdaderamente preocupante es que la inmensa mayoría de esa extracción se hace sin ningún tipo de título minero.
En 11 de sus municipios, la fiebre por extraer oro, plata y platino se ha disparado, dejando a su paso un paisaje completamente desolador. Luego tenemos situaciones súper complejas, como la del municipio de Marmato. Fijaos en el contraste. Por un lado, tenemos a la gran mayoría de la población local trabajando en minas que se consideran ilegales porque no tienen permisos del gobierno. Y por otro lado, conviviendo en la misma zona, opera una empresa corporativa extranjera, una multinacional canadiense que sí tiene sus permisos oficiales en regla. Es una tensión constante, un choque muy delicado entre la industria que opera amparada por la legalidad y una economía de pura supervivencia que se ve empujada hacia la ilegalidad. Y toda esta actividad tiene un impacto ecológico directo y desgarrador. Vámonos al río Caquetá, por ejemplo. Allí, el uso de dragas y maquinaria pesada no solo ensucia el agua, sino que destruye físicamente las playas de arena. ¿Y por qué es tan grave? Pues porque esas playas son el lugar exacto donde la tortuga charapa pone sus huevos. Hablamos de una especie vital para el ecosistema amazónico, y ahora mismo su supervivencia pende de un hilo simplemente porque están arrasando con las zonas donde anidan. Llegamos por fin al cuarto y último bloque, el reto de la legalidad. Vamos a dar un paso atrás para ver el panorama normativo y las enormes implicaciones globales de este conflicto. Antes de nada, tenemos que aclarar de qué estamos hablando exactamente. Según el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, la minería ilegal no se define por el mero hecho de sacar minerales de la tierra. La minería no es un delito por naturaleza. De hecho, cuando se hace de forma respetuosa con el entorno, las autoridades otorgan licencias. El auténtico problema, el desastre, viene cuando se hace sin títulos, sin autorizaciones, saltándose a la torera todas las normativas ambientales, las leyes laborales y, por supuesto, sin pagar ni un céntimo de regalías. Esa falta absoluta de control es lo verdaderamente destructivo. Y las pruebas científicas de que se están saltando todas estas normas son, simplemente, innegables. Entre finales de 2023 y mediados de 2024 se hicieron unas campañas de muestreo súper exhaustivas, apoyadas por Pure Earth y la Embajada de Estados Unidos. Y los resultados confirmaron los peores temores. Los análisis toxicológicos demostraron que los niveles de mercurio, plomo y arsénico superan y con creces todos los límites internacionales permitidos, envenenando silenciosamente a varios departamentos del país. Y este es, quizás, el dato más duro de todo el informe. Este envenenamiento no es solo una estadística local, conduce a una realidad global demoledora. A día de hoy, Colombia es el país del mundo que más mercurio per cápita libera al medio ambiente. Es un primer puesto tristísimo. Estamos hablando de unos daños tan severos que en ciertas zonas del Caribe y de la Amazonía la estructura del ecosistema está tan transformada que su recuperación es, a nivel científico, prácticamente imposible. Queda clarísimo, entonces, que lo que se ha intentado hasta ahora se queda muy corto para frenar un delito que avanza sin frenos. El informe es tajante. Para proteger los recursos naturales de cara al futuro, no basta con enviar a las autoridades. Se necesita un frente común y unido. Requiere obligatoriamente que el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el sector privado colaboren de verdad, ofreciendo alternativas económicas reales y controles mucho más estrictos. Para cerrar este análisis nos queda una reflexión muy profunda. Parece que la fiebre del oro y esa necesidad inmediata de beneficio económico no se detienen ante nada. Sin embargo, los datos que hemos repasado hoy demuestran que el precio real de esta riqueza lo estamos pagando con ríos contaminados, bosques arrasados y comunidades enteras perdiendo su salud. La gran pregunta que nos deja todo esto es, ¿llegará un momento en que la preservación de la riqueza natural y biológica se considere más valiosa que todo el oro extraído de sus aguas? Es una duda fundamental sobre nuestro futuro que sin duda merece que le demos una vuelta. Gracias por acompañarnos en esta explicación.